Hay un asunto sobre lo que primero quiero conocer tu visión y es estos llamados cascos blancos. Los militares sirios encontraron una de sus sedes al noroeste de Hama. Allí habían equipos médicos, habían máscaras antigas, había ropa protectora de sustancias químicas. La pregunta es, ¿cómo Galeb se sostiene el argumento de Occidente de que, primero, los cascos blancos son un cuerpo de apoyo voluntario y, segundo, que es el gobierno sirio quien intenta atacar a la población civil con armas químicas? Todo se explica mediante la maquinaria de propaganda que tiene obviamente los países hegemónicos, los países poderosos, y que la echan a andar y obviamente el mundo lo cree. Cascos Blancos, una organización que depende de las Naciones Unidas, no en este caso del de Siria, pero la que depende de Naciones Unidas, es una organización que realmente ayuda en conflictos y en lugares donde abunda el hambre y otras miserias. Lo mismo que otras organizaciones de derechos humanos que también participan en denunciar los abusos que se cometen contra poblaciones civiles. Pero también existen, por ejemplo, organizaciones como similares a la de Médicos Sin Fronteras, que son cómplices muchas veces de las ambiciones o los intereses de los países hegemónicos y que contribuyen con el traslado y el traspaso de armamento y de otros equipamientos que necesitan en el campo de batalla para seguir adelante con las invasiones. Lamentablemente, hoy separar la paja del trigo se hace muy difícil, pero acá es evidente que estos que se hacen llamar cascos blancos, que inclusive obtuvieron un Oscar, me parece, o estuvieron nominados para el Oscar, son obviamente una organización falsa de ayuda, sino que es una organización de avanzada que prepara ataques con sustancias tóxicas para culpar al gobierno sirio. ¿Quién crees que los financia? ¿De dónde crees que sale el dinero para financiar? No estamos hablando de un pequeño grupo y se mueven fácilmente por distintas zonas donde hay presencia terrorista. Bueno, podemos hablar de España, podemos hablar de Alemania, podemos hablar de otros países de Europa y Estados Unidos, por supuesto, también. Así que es bastante amplia la gama. Lo mismo te podría preguntar sobre de dónde sacan todo este nivel de armas, como lo han encontrado, como se ha denunciado parte del gobierno sirio, otras organizaciones y personas que llegan hasta estos lugares y encuentran las armas químicas. ¿De dónde salen? Porque siempre se acusa al gobierno sirio y resulta que quien las tiene es otro. Es que el gobierno sirio ha entregado todo su arsenal químico en ese acuerdo que logró Rusia con las Naciones Unidas, que incluso hasta el Pentágono afirma que Siria ha entregado todo lo que tenía de acuerdo a su arsenal químico. Por lo tanto, no posee en absoluto armas químicas. Siguen con el remanido ataque de falsa bandera de sustancias tóxicas. Quieren lograr una intervención extranjera, como bien decía Hisham Wanous. No se resigna a la derrota en Siria y lamentablemente esto lo único que provoca es más muerte de tanto civiles como de terroristas, que también son personas. Siempre tenemos que lamentar la muerte de todo ser humano. Sin duda, vengan de donde venga, porque esos son los efectos y lamentablemente de las consecuencias de la guerra. Para despedirte, Galeb, ¿hacia dónde está tratando de llevar con todo esto que ha pasado y ante el fracaso de esta acción terrorista? Ahí han pasado 7 años, el presidente del país es Bashar al-Assad, porque el pueblo así lo ha decidido. Hay desplazados que están regresando a sus hogares, hay refugiados que están regresando a sus hogares. En medio de las dificultades hay esperanza en el país, pero vemos que el terrorismo en algunas zonas se mantiene. ¿Hacia dónde entonces intenta derivar Estados Unidos este conflicto? Estados Unidos va a intentar estirar todo este conflicto todo lo que pueda, distrayendo también la atención sobre otros frentes que está abriendo, por ejemplo, con la República Islámica de Irán. Por lo tanto, podemos esperar cualquier cosa de aquí en adelante, aunque se vaya reduciendo de a poco esas fuerzas residuales que quedan en Siria, esas fuerzas terroristas residuales que los Estados Unidos provee de armamento, porque que tengan tanques, a ver, no son un país como para producir tanques, es decir, los tanques vienen de algún lado y esos tanques son norteamericanos. Por lo tanto,
Estados Unidos lo que pretende es estirar todo lo posible el conflicto, sabe que no va a ganar, ya está, ya ha perdido la guerra en ese sentido, pero le sirve también como pantalla para encubrir otras acciones que está realizando, que no son secretas, están bien a la vista, pero también distraen la atención del mundo y distraen la atención de la fuerza siria, que también podría ser un aliado, lo es, de hecho, de la República Islámica de Irán, si Estados Unidos intenta alguna aventura guerrerista contra la República Islámica de Irán. Sobre Irán, lamentablemente no es el tema, pero sí hay un altísimo nivel de tensión en la región que comienza precisamente por las amenazas y el bloqueo de los Estados Unidos. Gracias, Galet, como siempre, un placer, muchas gracias. Igualmente, Tatiana, un abrazo grande. Muchísimas gracias.